Los profetas de la Biblia te dicen: deja el pecado o te irás al infierno. Arrepiéntete. Hoy es el día de salvación. Cristo viene pronto. Deja de hacer lo malo. Pide perdón a los que has ofendido. Acércate a Cristo. Por supuesto que hay más señales que el fin se acerca, pero yo me voy a concentrar en las 10 que Jesucristo mencionó. Señal número 1: falsos cristos. Mateo 24:5 dice: cuando empecemos a escuchar que hay falsos cristos proliferando. Estaba yo viendo el otro día que venía de San Lucas, Zacatepeques hacia Guatemala, y en el cruce de Misco, ahí por donde hubo un accidente grosero el martes en la noche, ahí había una valla publicitaria, no sé cuántos la vieron, decía una mujer que era Cristo, Cristo mujer. Wow, dije yo, ¿y esto? ¡Qué blasfemia! Ponen en Google: Jesucristo mujer. No lo hagas ahora porque te vas a perder el mensaje. Hay muchos que dicen ser el Cristo. Recién estaba leyendo hace 2 días que un rabino de Israel dice que el Mesías está a punto de llegar a Israel. Cuando escuchen que hay falsos cristos, es una señal. Como la mujer que empieza a tener dolores de parto, no sabe cuándo van a ser el bebé, pero hay una señal. Señal número 2: guerras y amenazas de guerra. La segunda señal que Jesucristo menciona en San Mateo 24 dice: habrá guerras más de lo que hemos observado. Será difícil que las naciones mantengan la paz y los acuerdos de paz. ¿Sabes? Estaba investigando yo en estos días que estoy haciendo la serie. ¿Sabes cuántos acuerdos de paz se han firmado en el mundo? Todos. ¿Cuántos se han cumplido? Ninguno. El papel aguanta con todo y todos los acuerdos de paz se firman, pero luego violentan esos acuerdos de paz. Hay guerras por todos lados. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, dice Jesucristo, otra señal que el fin se acerca. Tercera señal: hambre y terremotos. La tercera señal que Jesucristo menciona en San Mateo 24 es hambre y terremotos. ¿Sabes una cosa? El Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, conocido como Oxfam por sus siglas en inglés. Oxfam en español quiere decir Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre. Este comité dice que actualmente hay 155 millones de personas en el mundo que viven en situación de crisis alimentaria. Supone que 20 millones de personas llegaron a la pobreza extrema y crisis alimentaria durante el año 2021. 20 millones. América Latina tiene 178 millones de pobres, de los cuales 72 millones viven en pobreza extrema. ¿Qué es pobreza? La gente que vive con $1 o menos al día. ¿Qué es pobreza extrema? La gente que vive con medio dólar o menos al día. 72 millones de pobres extremos hay en nuestra América Latina. 178 millones de pobres en nuestra América Latina. Si tú hoy en la mañana desayunaste, comiste frijolitos, una taza de café, un panito, te cepillaste los dientes, utilizaste pasta, agua, jabón, ya no eres pobre, porque solo ahí gastaste más de $1. Hay 178 millones de hermanos nuestros latinoamericanos que viven con menos de $1 al día. Oxfam dice que 11 personas, escucha esta cifra, es alarmante. Oxfam dice que 11 personas están muriendo de hambre y malnutrición cada minuto en el mundo. Otra señal: la persecución contra los cristianos. Hay otra señal que Jesucristo menciona en San Mateo 24 y dice que estamos en el principio de dolores cuando los cristianos empiecen a ser perseguidos. Muchos han perdido su vida por seguir a Cristo. Aquí tuvimos a nuestro hermano Ángel hace unos días, y nuestro hermano Ángel estaba regalando unos tratados y estaba diciendo que él tuvo que entrar Biblias, maletas de Biblias a un país donde no permiten el evangelio y donde las entró bajo de agua. Nosotros estamos en la gloria en Guatemala, predicamos como querramos, utilizamos las redes sociales para predicar, nos reunimos sin problema alguno, pero hay países hoy que están siendo perseguidos por causa de Cristo. No ha llegado la persecución a nosotros. ¿Llegará un día? No lo sé. Cristo dice que la persecución contra los cristianos aumentará y es una señal del fin del mundo. Quinta señal:
muchos abandonarán la fe. Ante tanta persecución que seguirán a los cristianos, muchos decidirán abandonar la fe. Se sorprenderán ante la persecución que están viviendo y dirán: no, mejor ya no sigo a Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Nuestro querido apóstol Pedro renegó haber estado con Jesucristo. Tú eres uno de ellos, tu manera de hablar te compromete. No, yo no andaba con este Galileo, dijo Pedro. Y lo negó 3 veces. Gracias a Dios que Pedro no escogió el camino de Judas, porque Judas también negó a Jesucristo y lo entregó. Judas corrió a quitarse la vida y Pedro corrió a los brazos de Jesucristo. Cuando Jesucristo lo restaura, le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo, perdóname por haberte negado. Y Jesucristo restaura la vida de Pedro, y Pedro es un gran pilar de la iglesia y de la historia bíblica. ¿Por qué? Lo negó primero por la presión. Queridos, escuchen esto. Pedro, uno de los 12 discípulos de Cristo, Pedro anduvo con Jesucristo todo el tiempo. Si Pedro le negó, conociendo personalmente al Mesías, Cristo dice: muchos de ustedes también me negarán. Y es una señal. Señal número 6, traición. No habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. ¿Cuánta traición hay por unos pocos centavos? Bien vale aquel dicho que dice: todo hombre tiene su precio. Aquel que dice que no se vende es porque simplemente es más caro. Que no te traicionen, queridos. Habrá traición, cada vez será más evidente la traición entre personas. Señal de que estamos llegando al fin del siglo. Señal número 7, falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirá todo tipo de doctrinas en esta época, queridos hermanos. Ya ha empezado a surgir todo tipo de doctrinas. ¿Saben una cosa? Este evangelio de la prosperidad, esa cosa que habla solo de dinero, eso es nuevo. Eso no se hablaba antes. Eso recién ha surgido en el planeta. Hará unos 50, 60 años. Y hace unos 40 años que llegó a Guatemala. Y se fortaleció tanto, pero la pandemia los echó por el piso. Si toda la vida tú vas a la iglesia y te dicen: serás prosperado, trae aquí, trae allá, serás prosperado, Dios ensanchará, tú llevas 3 años, 4 años, hermano, yo no prospero, claro. Si el evangelio no es sinónimo de prosperidad económica, querido. Aquí hay que hablar la Biblia como es. Prosperidad económica, ¿cómo se obtiene? Trabajando. Prosperidad económica, ¿cómo se obtiene? Siendo inteligente. Dime, ¿quién es la gente más próspera de Guatemala? ¿Son evangélicos o no? No. Las familias más ricas de este país prosperan. Tú puedes prosperar, yo puedo prosperar siguiendo las bases de la prosperidad. Pero el evangelio no es sinónimo de prosperidad. ¿Me gusta la prosperidad? Sí. Creo que a ti también te gusta. Pero venir a Cristo no es sinónimo. Si vienes a Cristo, serás prosperado. Si vienes a Cristo, aumentarás tu territorio. Si siembras aquí 10,000 quetzales, Dios te dará 1,000,000. Falsos profetas. Hoy hay muchos. Que no te engañen, querido. Segunda Pedro 2, 1 al 3, ¿qué dice? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Repito la cita, Segunda Pedro 2, 1 al 3. Hubo también falsos profetas en el pueblo. Escucha, ¿qué dice Pedro? Como habrá entre vosotros falsos maestros que, escucha, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira el versículo 2. Estoy en 2 Pedro capítulo 2. Mira el versículo 2. Dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora, mire el versículo 3.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esto está bien claro. ¿Qué dice que harán los falsos profetas? Dice Pedro, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero mira la advertencia: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Queridos hermanos, la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Y te lo repito, los falsos maestros solo te hablan de la tierra. Serás prosperado, serás sanado, tu familia se restaurará, irás a ese viaje, irás a las naciones. Solo de la tierra, de ti, de lo que tú quieres oír. Los profetas de la Biblia te dicen: deja el pecado o te irás al infierno. Arrepiéntete, hoy es el día de salvación, Cristo viene pronto, deja de hacer lo malo, pide perdón a los que has ofendido, acércate a Cristo. A hoy es el tiempo de la gracia. Cuando yo puse ese fragmento, yo a veces leo los comentarios, a veces no, porque son muchos, pero leí uno. Me dijo: hermano Andri, tenía muchos años de ir a una iglesia y me aburrí de que solo hablaban de prosperidad y yo jamás prosperé. Y dejé a Cristo, me dijo. Imagínate. Muchos falsos están siendo piedra de tropiezo. Pero bueno, ya leímos y te repito, 2 Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Queridos hermanos, escuchen bien, es fácil, no es tan difícil. Véanme acá. Acá tengo una Biblia. Esta es una Biblia. Yo utilizo una Biblia grande porque es una Biblia de estudio. Cuando predico, los textos los tengo en la pantalla porque en la Biblia me queda la letra muy pequeña. Cuando te diga algo alguien, ve a este libro. Si lo que te dijo ese alguien está aquí, es verdadero. Si no, es falso. Punto. Eso es todo. No hay otro. ¿Sabes qué dicen algunos falsos? Y me escriben y me recriminan y me dicen: Andri, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pagó por mi salvación y pagó por mi prosperidad económica. Yo le digo: ¿qué? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Qué Biblia tienes tú, hijo? Hay millones de cristianos hoy que no tienen un centavo en la bolsa. Hay millones de pastores, como mi querido padre que yo conozco, millones en el mundo, que no son ricos. Mi papá, que está sentado ahí atrás, fundó 17 iglesias, todas de sana doctrina. Él nunca tiene riquezas. Y yo no digo que la riqueza es mala, no es mala, pero no hay que hacer riquezas con el evangelio por avaricia. Yo conozco personas a lo largo del mundo, más ahora que estudio en un seminario estadounidense, que tengo compañeros de todo el planeta. Mis compañeros de la maestría son africanos, hindúes, guatemaltecos, mexicanos, de todos lados. Y hay hermanos, cuando ellos se ponen en Zoom y dan su testimonio de dónde viven, de dónde predican, uno dice: caramba, eso es el evangelio. Ay, queridos, el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Al judío primero y luego a ti y a mí. Señal número 8: habrá gran maldad. Hoy el mundo está lleno de maldad. Hay engaño por todos lados. Diversos hechos de maldad se cometen día tras día en las principales ciudades del planeta. Señal de que estamos llegando al fin. Señal número 9: poco amor. Hoy las personas hacen todo lo que hacen sin amor. Hay poco amor. Mucha gente se vuelve egoísta. Solo quieren para sí mismos, pero no para los demás. Señal número 10, con la que Cristo termina este sermón:
San Mateo 24:14, ahí está, dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es la señal final que Cristo mencionó. Dice: será predicado este evangelio en todas las naciones para testimonio del reino, y entonces vendrá el fin. Te pregunto, ¿ya fue predicado este evangelio del reino para testimonio en todas las naciones? Ahora, con el avance tecnológico, muchos creerían que sí, pero no, querido. Así que la señal final que Cristo dijo: será predicado este evangelio del reino para testimonio en todo el mundo, no ha ocurrido, no ahora. Toda la gente que vive en la ventana 1040, ¿qué quiere decir la ventana 1040? Se le llama así a las regiones del hemisferio oriental que están entre 10 y 40 grados del ecuador. Es una ventana, literalmente, es una franja a la mitad del globo. Imagínate el mundo, la franja 1040 le da vuelta al globo, entre 10 y 40 grados del ecuador. La ventana 1040 abarca la región de Sahara, África del Norte, Asia Occidental, Asia Central, Asia Meridional, Asia Oriental y gran parte del sudeste asiático. 2/3 de la población mundial, si la población mundial es así, 8 mil millones de personas, quítale 1/3 y deja 2/3 de la población mundial viven en la ventana 1040. 1/3 de la población mundial ha escuchado el evangelio, 2/3 hoy no. 5.3 mil millones de seres humanos hoy no han escuchado de Cristo. Y nosotros aquí cantando felices. Nosotros tenemos que ser una iglesia misionera. Pero cuando tú te confrontas con la palabra de Dios y cuando ves que Cristo te ama, que Cristo murió por ti en la cruz, que abrió sus brazos de amor y misericordia por ti, y tú, al igual que Pedro, le dices: Señor, perdóname, yo te he renegado, yo no he estado en ti, y Cristo te restaura. Eso es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar, para salvar, para salvar.